Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tenemos un tema interesante para vosotros, intentamos que siempre sea así. Y en esta ocasión vamos a hablar de un lugar muy extraño, impresionante. Una ciudad de las mayores quizás conocidas, aunque no deberíamos decir de la ciudad, sino un conjunto monumental de varias ciudades subterráneas que forman un auténtico imperio bajo la tierra. Esa zona de la que estamos hablando se encuentra en Turquía, y más concretamente en Capadocia. Capadocia es una zona que está situada aproximadamente en el centro de Turquía, una zona históricamente de paso entre Occidente y Oriente, por la cual muchos imperios han pasado y muchos imperios han sido destruidos y otros forjados. Esa zona de paso comenzó a ser extrañamente misteriosa y única debido a que no hace demasiados años se empezaron a encontrar unas misteriosas ciudades subterráneas, horadando la roca y a grandes metros, a muchísimos metros de profundidad. Auténticos hormigueros humanos se debían hacinar allí dentro. Algunas de esas ciudades son inmensas, se han encontrado niveles superiores a los 80 metros de profundidad, e incluso debe haber más. Todo un misterio, una zona muy extraña en la cual ese tipo de construcciones no le llegamos a encontrar una explicación total y objetiva, no le encontramos un sentido real. La verdad es que incluso se desconoce hasta qué civilización, qué cultura o aborígenes habitaron aquellas ciudades subterráneas. Para hablar de este tema tenemos, como no, a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un placer, una vez más, de estar con todos vosotros. Bueno, el misterio de la Capadocia, más de 600 ciudades, de las que de momento solamente se conocen 36, pero hay algunas mediciones que estiman en 600 el número de ciudades, un auténtico imperio bajo tierra y un auténtico misterio, porque ¿qué tipo de razón podría hacer que un pueblo directamente se enterrase bajo tierra? En este programa pues vamos a estudiar un poco algunas de las características de las ciudades y vamos a pues explicar un poco pues cómo estaban hechas, qué tipo de ciencia había detrás y qué tipo de tecnología se utilizó para la construcción de estas ciudades. Así es. Lo extraño es que la capacidad estimada de esas 36 ciudades alcanza ni más ni menos que el 1.000.000 de habitantes. Lo que nosotros nos preguntamos si es que en la Capadocia existieron hace 3.400 años 1.000.000 de habitantes, cosa que sospechamos que no fue así. Y si existieron ese 1.000.000 de habitantes, nunca hubieran podido subsistir dentro de una ciudad subterránea si no hubiesen utilizado los mayores avances tecnológicos de ingeniería de subsuelo. Hay muchas preguntas, muchos interesantes, muchos interrogantes. ¿Cómo pudieron construirlas? ¿Cómo sabían que el subsuelo era el correcto? ¿Qué técnica utilizaron? Lo acaba de decir Vicente. Es un misterio no resuelto. Los expertos incluso llegan a datar su construcción hace 10.000 años. Imaginaos. Sí que es cierto que los primeros asentamientos humanos aparecen en Çatalhöyük, también Turquía, hace 10.000 años. Pero fueron creadas para protegerse. Pero no se sabe protegerse. No se sabe contra qué se estaban protegiendo o hacia qué se estaban protegiendo. ¿Otros imperios? ¿Los dioses? La ciudad encontrada, por ejemplo, de Derinkuyu se cree que tiene 85 metros de profundidad, como ya he dicho, 20 niveles. Imaginaos un rascacielos de 85 metros de altura, pero en el subsuelo, construido hace 10.000 años, en roca, porque recordemos que aquello no estaba apuntalado. Todo un misterio, Vicente. ¿Tú qué opinas? Pues un auténtico misterio, JL, porque vamos a ver, empezamos por ya el origen, que fue un poco de casualidad, ¿no? Derinkuyu, que significa pozo profundo, pues que fue descubierto de casualidad en el año 63 por un granjero que estaba derribando un muro en un pequeño almacén de su casa, y tras ese muro apareció otra habitación. Y entonces siguió derribando ese muro y apareció otra habitación, y luego otra y otra. Y entonces lo que ocurrió fue que descubrió una entrada secreta a la primera de estas ciudades de la Capadocia subterráneas, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a observar el diseño que tenía, empieza a observar que evidentemente no está apuntalado, es decir, que está labrado
directamente, todos los túneles. Y claro, ¿para qué construir un refugio bajo tierra para un número tan elevado de personas, como decíamos antes, si ni siquiera eran la cuarta parte de personas en aquella época, ¿no? Pero es que claro, más fuerte es el hecho de ver que estas ciudades subterráneas pues tienen alojamientos para familias completas, con, vamos, los padres, los hijos y hasta las mascotas también, ¿no? Almacenes para alimentos, tienen establos para tener animales allí, incluso animales de, como, vamos, ganado equino, es decir, caballos, ¿no? Tienen comedores, tienen cocinas, tienen prensas para el vino, tienen prensas también para el aceite, tienen bodegas. Tienen niveles, diferentes niveles, como si fuese prácticamente esto un centro comercial, ¿no? Tiendas artesanales, escuelas, zonas de ocio que a día de hoy podríamos identificar como bares, pero claro, es que es fascinante, JL, porque encontramos que tiene un sistema de ventilación perfectamente construido y diseminado por toda la ciudad. Tiene un sistema de megafonía para poder informar a los habitantes de cualquier cosa en cualquier punto de la ciudad. Hay 52 pozos de ventilación que son una auténtica maravilla de la ingeniería, con una circulación constante de aire. No nos pensemos que había algún tipo de interrupción, no. Además, de hecho, perdona, sí, tengo entendido que incluso hoy en día es un misterio cómo han conseguido esa recirculación del aire, y suponemos que será debido a las diferentes temperaturas o las variaciones, pero realmente, o incluso algún tipo de toma externa que, no sé, utilizando el efecto Venturi o algo, consiguen que se produzca una recirculación. Pero es que incluso hoy en día las minas más perfectamente dotadas y pertrechadas siempre han tenido problemas de ventilación y utilizan medios técnicos impresionantes. Sin embargo, esta gente utilizó una tecnología, una ingeniería capaz de solventar ese tema sin ningún medio mecánico. Sorprendente. Sobre todo teniendo en cuenta que esa gente apenas conocía la tecnología del hierro, del metal, ¿no? Por época. Pero más fuerte es el hecho de poder observar que tenían tecnología hidráulica, es decir, existen unas puertas circulares de piedra de 1 a 1,5 metros de diámetro, 50 centímetros de ancho, de 300 a 500 kilos, casi media tonelada, que por cierto no se sabe cómo se pudo introducir unas piedras así en el interior de estas no ciudades. entran por las puertas. No entran por las puertas. Y más fuerte es el hecho de ver que esa tecnología hidráulica solamente permitía la apertura desde el interior. Pero más fuerte todavía es ver que existía canalizaciones de agua aprovechando acuíferos, es decir, tenían una tecnología que aprovechaba tenían unos conocimientos de minería espectaculares, ¿no? E hidrológicos también. Pero más fuerte es el hecho de ver que, claro, evidentemente debería haber quedado un grandísimo rastro de hollín, ¿no? En base a la tecnología de luz por calentamiento, vamos, por calentamiento de aceite, ¿no? Claro, y no existe, claro. Exacto. Sí, efectivamente. Lo que tú estás diciendo, si vosotros habéis tenido la oportunidad de ver una lámpara de aceite, veréis lo que es echar humo. Pues aquella gente utilizó lámparas de aceite, o presuntamente las debió utilizar, y sin embargo los techos no tienen humo. Efectivamente, es el hollín del que hablábamos, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa adicional es que, vamos a ver, yo os hago una pregunta, antes estábamos hablando, Vicente y yo, de ello, y es la siguiente. Si vosotros decidís construir una ciudad de esta naturaleza subterránea a 85 metros de profundidad, inmensa, ¿qué es lo que primero que hacéis? Elegir el terreno adecuado. Pues es que esta gente sabía que aquel era el terreno adecuado. Y cuando hablo del terreno adecuado no me refiero a la superficie. Me refiero que de alguna manera sabían que a 85 metros de profundidad el terreno era adecuado y que tal vez a 90 había un acuífero que les permitía mantener el agua, como así sucedía. Agua fresca y perfectamente potable. Tenían letrinas, tenían clubes sociales, iglesias, lo tenían todo. Incluso me comentaste, Vicente, que había entre las ciudades había comunicaciones que podían ir, se desplazaban a caballo. Algo impresionante. ¿No? Mira, desde Derinkuyu hasta la ciudad subterránea de Kaimakli, pues resulta que se ha descubierto que hay un túnel subterráneo de 8 kilómetros de largo, ¿no? Que está comunicando ambas ciudades, que se podía ir a caballo, porque se ha encontrado que había asideros para dejar al caballo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una civilización realmente que bueno, pues que tenía unas construcciones
pensadas para un largo tiempo. Es decir, esto estaba hecho con perspectiva de futuro, con perspectiva de un gran desarrollo interior que debió de haberlo, ¿no? Aunque se ha descubierto muy poquito, se ha encontrado muy poco, quizá porque hubo saqueos o quizá porque directamente es una civilización que, igual que ocurrió con los mayas, pues desapareció de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Y bueno, pues estaba pensado para que pasara lo que pasara en el exterior, que debía de estar pasando algo muy fuerte como para enterrarse directamente en la tierra, porque lo hemos visto muchas veces en la antigüedad, ¿no? Los hombres han estado viviendo en cuevas, pero cuevas a ras de suelo, no directamente en el interior, no en esas ciudades subterráneas tan bestiales, ¿no? No, algo debió pasar que hacía inhabitable toda la atmósfera que había alrededor, en el exterior, ¿no? Y entonces tuvieron que buscar esa solución. Quizá luego lo abandonaron o quizá todos murieron por algún tipo de enfermedad. Eso es elucubrar prácticamente, ¿no? Pero sí es cierto que quizá todo esto enlace bastante con esas informaciones que hay sobre explosiones nucleares en la antigüedad, todas esas tecnologías que aparecen en el Mahabharata y en el Ramayana de los indios, ¿no? Quizá pueda enlazarse un poco con todo eso, ¿no? Porque podríamos estar hablando prácticamente de algo que hiciese inhabitable todo aquello, como la radiación que tuvieses que enterrarte bajo tierra para evitar todo aquello. Bueno, vamos a ver, porque hay que ponerse en contexto y hacer el análisis adecuado con respecto a que esa gente estaba horadando la roca. No conocían el hierro. Con el hierro aparece aproximadamente en Europa en el siglo IX, en el año 800. Si nosotros pensamos que aquella gente construyó, horadó la roca a esas grandes profundidades, se hizo esos grandes salas, pasajes y digamos que dotaciones tan perfectamente pertrechadas, ¿cómo demonios lo hicieron? Y quizás nunca mejor dicho, pero bueno, ¿cómo demonios lo hicieron? Porque si no tenían hierro, tampoco el cobre hace 10.000 años lo manejaban, tampoco manejaban el bronce, solo tenían piedra para manejar la piedra. No podían. Aquella gente construía en adobe. Sí que es verdad que hace 10.000 años había ya pequeñas construcciones de adobe, paja y barro. Y que, como bien dice Vicente, la gente o los seres humanos que vivían en cuevas siempre lo hacían en la superficie, en paredes casi verticales, para evitar que los depredadores accedieran fácilmente. Pero ¿qué es eso de sumergirse a 85 metros de profundidad y conseguir unos niveles de habitabilidad tan impresionantes como tiene aquello? Porque es que es sorprendente. Es que es un auténtico hormiguero a gran escala. Es impresionante. ¿Cómo han podido hacer todo esto? ¿Qué sabían? ¿De quién se estaban defendiendo? ¿Dónde se fueron? ¿Qué civilización es la que estuvo allí? Es que son muchas. O me gustaría centrarme en la puerta, porque es que, vamos a ver, imaginaos, una puerta de aproximadamente 1 metro y poco de alto, en la cual han colocado una roca de molino, una rueda de molino, pero literal, una rueda de molino de 500 kilos, que cuando tú la mueves y cierras, nadie puede entrar y tú puedes defenderte porque en el centro tienen un pequeño agujero. El enemigo estaba preparado para que entrase de uno en uno, debido a la anchura de la sala o de la conexión con la sala. Entonces, la ciudad estaba perfectamente fortificada. Pero la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo metieron esa rueda de molino dentro de esa ciudad subterránea cuando las puertas o los accesos de piedra eran menores, más pequeños que la roca? Y ojo, otro dato os doy. Algunos diréis, cogieron la roca del entorno, la tallaron y la colocaron ahí. Pero es que la roca, que es la puerta, es de distinto material a la roca que podemos encontrar en la propia ciudad. ¿Cómo metieron? La metieron del exterior. ¿Qué la metieron? A trocitos. O tal vez sabían plastificar la piedra. Una antigua técnica que hoy en día ha desaparecido del conocimiento humano. Interesante. Todo esto es realmente, impresionante, pero creo que hay relación con otros sitios, ¿verdad, Vicente? Me parece que hay algo por ahí. Pues sí, JL, mira, te puedo decir, porque resulta que, en la Capadocia han excavado hasta cierta profundidad. Y no se sabe por qué intereses, quizá por seguridad o quizá por otras razones, se ha dejado de excavar o se ha dejado de seguir explorando, ¿no? Y seguir profundizando en todo aquel inmenso hormiguero supuestamente humano que hay ahí.
Pero claro, es que esto es exactamente lo mismo que ocurrió cuando, en el año 1934, en Los Ángeles, y esto está publicado en el periódico Los Angeles Times, y esto fue unas excavaciones que estaban ubicadas en Fort Moore, en California. Pues es una noticia rarísima que decía que se había encontrado una ciudad catacumba, es decir, una ciudad subterránea de hombres lagarto. Un ingeniero había introducido una sonda bajo la colina de Fort Moore y encontró montones de túneles, incalculables tesoros y habitantes legendarios. Esto era lo que decía exactamente aquella noticia de Los Angeles Times, año 1934, descubierta por Warren Safelt, geofísico especializado en minas, junto a otros ayudantes. Junto a otros ayudantes, horadaron y sondearon un pozo de 76 metros de profundidad y, según se exponía en esta noticia, encontraron vestigios de una civilización que no era humana, que era directamente reptil. Con esto no quiero decir que... Fíjate, yo me pongo también en contexto. Vamos a ver, estamos hablando de un geólogo en el año 1934. ¿Tú crees que un geólogo se la juega mintiendo y contando una película así? En el 34. ¿Qué es de tu reputación? Se va al garete si tú no puedes demostrar lo que estás diciendo. Entonces, francamente, a mí las palabras de ese hombre me dan credibilidad. Se está jugando su reputación por decir que ha encontrado una ciudad de lagartos, y cuando enfatiza lagartos es porque habrá visto vestigios allí de ese tipo de seres, o de, por supuesto, ofídicos, o como queréis llamar. Esto es todo pero sin embargo, vamos a ver, en la ciudad de Capadocia tengo entendido que los accesos son muy pequeños, son de 1 metro y algo, y aunque las estancias llegan a ser inmensas, los accesos estaban hechos como para gente más o menos pequeñita. Y todos sabemos que los llamados reptiloides deben ser unos auténticos gorilas. O sea, son altos, fornidos. Es como que hubiera estado hecho para los criados de los... otro tipo de entidades que quizás no fueron los humanos. O tal vez los humanos que vivieron allí se encontraron las ciudades ya hechas, como ha podido ocurrir, y las utilizaron para su propósito. Pero francamente, y también otra pregunta que te hago, Vicente, ¿no estamos hablando de otra pirámide de Keops? ¿Cuánta gente hace falta para construir ciudades que alberguen a 1 millón de personas subterráneas horadadas en la roca? ¿Cuánta gente? Sí, efectivamente, JL, y sobre todo haciéndolo de una manera tan subrepticia, tan oculta, ¿no? Y sobre todo con ese nivel de detallado, ¿no? Porque había hasta espacios para guardar diferentes alimentos, ¿no? Horadado en la roca todo esto, ¿no? Sigue contándonos, perdona que te... Sí. Era antes un tema muy interesante, sigue hablándonos sobre Warren Safelt. Sí. Porque creo que hay mucho más ahí de fondo, ¿verdad? Sí, es que hay mucho más, fíjate. Estamos hablando de la Capadocia y estábamos hablando de lo de Warren Safelt, ¿no? Es que, claro, en ambos se deja de excavar, ¿no? Porque hay órdenes ejecutivas que dicen hasta aquí. Ya no puedes llegar más, ¿no? Con el respecto, en la Capadocia pues encontrábamos pues estos enigmas que hemos dicho, ¿no? Pero es que Warren Safelt expuso que había encontrado planchas doradas con inscripciones de un lenguaje indescifrable. Hablaba de que había intereses de que todo aquello no saliese a la luz, ¿no? Y de hecho este hombre no volvió a decir ni pío, nunca más. Salió de la luz pública, un hombre que era cierta experiencia como excavador. No volvió a salir a la opinión pública, no volvió a saberse tampoco mucho más de su vida. Según los investigadores, la ciudad de Los Ángeles subterránea podía haber albergado más de 1000 familias. Safelt pues hablaba de que los indios Hopi que habitaban en la zona pues ya comentaban en su tradición oral que había unos seres reptiles que vivían en el subsuelo. Los Hopi hablaban de los Bhakti, los caídos del cielo, ¿no? Curiosamente, igual que los Anunnaki de la civilización sumeria, en la antigua Mesopotamia, los Chitauris en África, o los Jinns o los dragones en Asia. Es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues las excavaciones de la ciudad de Los Ángeles también podrían alcanzar más de 360 metros, mucho más.
que lo que hay en Capadocia. Y bueno, pues no paraban de toparse con un túnel tras otro y tras otro hasta que aquello pues lo cortaron de raíz y ya no se podía excavar más, ¿no? Bueno, pues todo esto pues un poco interesante, ¿no? Porque es prácticamente pues como un hormiguero, JL, una vez más. Otro hormiguero humano. Sí, y además es bueno que hagas esa reflexión. Y es bueno que hables de los Hopi, porque entre ellos existe una conexión. Los indios Hopi hablaban de que existió una civilización que se llamaba los hombres hormiga. Los hombres hormiga, que decía que ayudaron al hombre, al hombre. ¿Por qué les llamaban los hombres hormiga? ¿Porque se parecían a hormigas? ¿Porque vivían en hormigueros? ¿O por ambas cosas? Una buena pregunta. Y otra pregunta que yo me hago es la siguiente, Vicente. Si yo hago una ciudad subterránea, la carencia de luz en el ser humano es absolutamente devastadora. Crea enfermedades. La carencia de luz implica que la vitamina 12 no es sintetizada por el cuerpo humano y se te pueden producir un montón de problemas de todo tipo, incluso psicológicos. El vivir en una zona subterránea implica que tienes que tener una adaptación a esas zonas subterráneas. De hecho, aquellas personas que han estado aisladas en cárceles o en algún tipo de penales han estado solamente unos meses o como mucho, han tenido grandísimos problemas de salud debido a el aislamiento y la oscuridad. La verdad es que es impresionante, porque es que tampoco puedes, digamos que, tener una actividad normal en una zona tan restringida. Es un problema muy grande. Entonces, ¿para quién estaba hecha? ¿Acaso no eran humanos? ¿Acaso era otro tipo de entidades? ¿Prehumanos quizás estamos hablando? Pues no lo sabemos. Y los humanos fueron los que se encontraron después aquello y lo utilizaron para sus fines y tal vez usaron los niveles más superiores. ¿Por qué solo se ha acabado hasta ese nivel, Vicente? Tal vez había más abajo y alguna autoridad ha dicho eso no se puede tocar, como ocurrió en California. Todo un misterio irresoluble. De hecho, hay mucha gente, muchos españoles afortunadamente van a Turquía, que es una zona increíblemente, es muy bonita, y tienen la oportunidad de ir a Capadocia y si van ustedes allí, observen y miren y vean todo lo que les estamos contando. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Contra quién? ¿O a favor de quién? Es que es todo un misterio. Bueno, Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir. Pues la verdad es que no, me queda siempre la duda, ¿no?, de saber cómo se pudo hacer todo aquello, con qué tecnología. Es decir, uno empieza a ver las fotos de la Capadocia y entonces empieza a observar cómo pues prácticamente parecen las casas de los hobbits que aparecen en las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Perfectamente labradas, perfectamente diseñado todo, ¿no? No es rudimentario, es muy sofisticado para lo que es excavar en la piedra sin hierro, ¿no? Me fascina el hecho de pensar lo que debe haber enterrado, que no se ha descubierto, y sobre todo, ¿quién debe saber? Tanto como para de repente llegar a un momento en el que parar unas excavaciones, de decir, no, señores, ustedes ya no paren, ya no hagan más, paren porque esto ya no les concierne a ustedes, nos concierne a nosotros. Es un poco esa última reflexión, ¿no? Un poco, pues, ¿quién es capaz de parar una excavación? ¿No? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que sabrían? ¿O qué es lo que nos estaría esperando por descubrir ahí? Nada más, un auténtico placer para mí estar en este videoprograma. Gracias, Vicente. Pues sí, yo he tenido ocasión de ver fotografías e incluso algunas filmaciones de aquello y he quedado con la idea de que aquello, más que esculpido, parece que ha sido, más que labrado, ha sido, es como que lo hubieran moldeado. Porque he tenido ocasión de ver esas formas redondeadas que produce el moldeado y que no produce el esculpido. Aunque las puede producir el esculpido, haciendo mucho más trabajo, evidentemente. Pero siempre me queda un poco ahí esa idea, una tecnología perdida, una civilización perdida, aquel pasado remoto que dejamos y del que nunca volveremos a saber. Tal vez las aguas del diluvio lo borraron absolutamente todo. Bien, dicho estas reflexiones, aquellos que tengáis la oportunidad de ir por allí, pues estaría bien que analizarais estas cosas. Y sin más, deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.